buenas tardes, bienvenidos. Hoy estamos en una nueva edición de Opinión Ciudadana, aquí por la pantalla amiga de Canal C. Y siguiendo con esta idea de construir una agenda del desarrollo que nos posibilite salir de este tiempo de pandemia que estamos terminando, si Dios quiere, de atravesar, hoy nos visita un verdadero hacedor de políticas públicas. Osvaldo Giordano, ministro de Finanzas de la provincia de Córdoba, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. No, gracias a ustedes por la invitación, un gusto estar en tu programa. Sos ministro de Finanzas de Córdoba y la verdad que la primera pregunta obligada es ¿cómo está la economía de Córdoba? ¿Cómo visualizás el futuro de los cordobeses después de estos tiempos difíciles que nos ha tocado atravesar? Mira, la primera definición de Córdoba está en Argentina, entonces esa es un dato decisivo, ¿no? Estamos en una situación muy crítica en el país que excede la pandemia. Yo creo que la pandemia es como que dio un golpe adicional a un largo proceso de decadencia que sufre la Argentina y que la pandemia exteriorizó toda la vulnerabilidad que tiene la Argentina. Es el contexto que le toca a Córdoba y que no puede escapar de eso y que lo condiciona enormemente. En ese marco y contextualizado de esa manera, obviamente Córdoba tiene una serie de ventajas, muchas tienen que ver, ¿no?, con su morfología productiva, ¿no?, que la distingue prácticamente de todo el resto del país. Y creo también, bueno, un sector público diferente, que no quiere decir que no tenga problemas, creo que tiene muchos, pero que comparado, digamos, con otros países ha ido teniendo una morfología distinta que la coloca en una situación diferente. De cara, digamos, al futuro creo que estamos mejor preparados, pero en la medida en que no salgamos de este contexto nacional tan convulsionado, tan sin salida, obviamente se hace cuesta arriba la posibilidad de imaginar, ¿no?, lo que todos queremos, ¿no?, un país que progrese, una provincia que progrese. Seguramente en estos días el tema de discusión es el presupuesto provincial 2022 y te tiene a vos como el autor intelectual y el autor material del mismo. ¿Qué visión tenés de ese presupuesto desde el punto de vista técnico? Mira, es en cierta medida retomar lo que se vino haciendo desde el 2015, ¿no?, cuando asume Juan Schiaretti, que dentro de este contexto difícil que es la Argentina, tener una visión estratégica, y ahí un punto central es el desarrollo de infraestructura. Es decir, es algo que como provincia, toda Latinoamérica lo necesita, Argentina lo necesita y también lo necesita Córdoba, la importancia, ¿no?, de la inversión, que es algo que se descuida mucho, porque es un tema de largo plazo, que requiere, está mucho más allá, ¿no?, del día a día, de lo que generalmente nos tapa, ¿no?, que son las cuestiones del corto plazo, y que sacrificamos el futuro por no darle atención a eso. Entonces, lo que se ha armado dentro de lo incierto que es todo el panorama es un esquema en donde apuntamos a retomar la inversión como un eje central, ¿no?, de la acción del Estado, confiando, ¿no?, de que es algo muy importante. Insisto, no es algo que se vea la semana que viene, pero que es muy importante, bueno, que haya energía, que haya medios de transporte, que haya infraestructura social. Bueno, son las cosas que hacen la diferencia. Sabemos que sos un estudioso y un apasionado de la gestión pública y obviamente de las políticas públicas. ¿Cuál crees que son los ejes centrales que tenemos que tener en cuenta para pensar una agenda de desarrollo sostenible y sustentable en el tiempo? Soy un convencido que lo central es algo que por ahí en otros países no es problema, que es contar con un Estado capaz de ejecutar una estrategia de desarrollo. Sí, en otros países donde este problema no existe, podés discutir, bueno, yo quiero una estrategia de desarrollo más intervencionista, ¿no?, más de mercado, más de derecha, más de izquierda, más. Que está bien, digamos, esa es la discusión, digamos, y uno ve en el mundo, ¿no?, van para un lado, para el otro, discuten, demás. En nuestro caso, yo creo que se vuelve una pérdida de tiempo, porque cualquiera sea la estrategia, cuando vamos a ejecutarlo encontramos un Estado que no la puede ejecutar. No la puede ejecutar porque es estructuralmente insolvente, es decir, siempre está agobiado por el problema
del déficit, tenemos 60 años de déficit fiscal persistente, entonces cualquier idea que tengamos, cualquier cosa que vamos a hacer, siempre termina con que el Estado no está en condiciones. No está en condiciones. Y peor aún en temas de calidad de gestión. Si yo tengo una buena idea, quiero hacer algo, y cuando me doy vuelta encuentro que el Estado funciona con una lógica propia, ¿no? Hace lo que quiere, con sus propias burocracias, sus malas prácticas y demás. Entonces, me parece que la Argentina lo que se merece es colocar como tema central el preparar el Estado para ejecutar una estrategia de desarrollo. Realmente un Estado que se someta, digamos, a las directrices políticas y bueno, vamos para allá, esta es nuestra estrategia, bueno, ahora nos ponemos a ejecutarla. Y no que termine agobiado porque no tiene la plata o porque no lo sabe hacer o porque hace distinto a lo que la dirección del plan establece. Sin duda nos estás dejando una enseñanza muy importante. Nos estás diciendo, hay que repensar el Estado, hay que pensar cómo modernizamos el Estado, cómo lo ponemos a la altura de las circunstancias para poder brindar en cantidad y calidad esos servicios públicos que los contribuyentes están esperando por el pago de sus tributos. Totalmente. Es decir, ¿de qué sirve que discutamos, no, quiero impuestos más altos o más bajos? El problema no es que sean altos o bajos, el problema es qué hace el Estado después con esos recursos, qué te devuelve a vos, contribuyente, ciudadano, con esos recursos. Tenemos dos ejemplos cercanos, digamos, yo siempre los uso porque por ahí decís, bueno, no, en Suiza, en Noruega, en Finlandia, en Australia, bueno, hay 1000 razones para decir nosotros somos distintos. Yo creo que son excusas, no razones, pero tenemos los casos de Uruguay y Chile al lado, digamos. Claro. Con orientaciones de política muy distintas, y nadie puede dudar de que Uruguay es un país con una orientación más de un Estado presente, grande, impuestos altos, Chile un país más enfocado en el mercado, digamos, con políticas tributarias no mucho más moderadas y demás. Te puede gustar uno o el otro, insisto, eso es una discusión de segundo plano. Ahora, es un Estado que funciona mejor y la tenemos al lado, es decir, no son cosas tan alejadas a nuestra realidad, es decir, en principio nosotros nos sentimos con mucha más potencialidades que estos dos países más chicos, más limitados y demás, y sin embargo uno mira los indicadores de producción, los indicadores sociales, los indicadores educativos, los indicadores de salud, y les va mejor. Y les va mejor no hace 100 años, en lo que va del siglo, en los últimos 20 años. Entonces, yo creo que la diferencia es esa, y ese me parece que es el tema central, cómo reconstruir el Estado, que insisto, es algo muy distinto a cómo ajustar el Estado. Ajustar, un secretario de Hacienda dice, bueno, piso la chequera, no el respeto a la movilidad de los jubilados, bueno, no pago la deuda, digamos, yo puedo tener déficit cero, digamos, será complicado además. Ahora, hacer funcionar el Estado es otra historia. Lo que vos decís es un ordenamiento, empezar a ver la Constitución, a ver, decir, bueno, a ver, ¿quién es responsable de qué cosas? Porque también tenemos un desorden, digamos, entre municipio, provincia y nación, que hace que, bueno, todos hagamos de todo y todo lo hacemos. Superposición de competencia y superposición de funciones con más gasto. Más gasto, diluir las responsabilidades, decir, bueno, cuando va mal, que nos va mal, el culpable es el otro. Esto que lo vemos en educación, decir, bueno, ¿y quién es el culpable de esto? Y bueno, entonces cada uno, cuando llega el momento de decir, bueno, ahora hay que poner la cara, hay que rendirle cuenta a la sociedad. Che, yo pagué los impuestos y miré la educación que me da. Bueno, ¿quién es el responsable de esto? Y ahí empieza, ¿viste? No, el culpable es este, el otro, el pasado. Ese ordenamiento funcional, es decir, bueno, mira, a vos te corresponde esto, hacete cargo de esto, y tenés recursos de esto, y rendí cuenta de esto. Es lo que permitiría reconstruir este Estado que necesitamos. Bien. No te muevas de ahí. Nos vamos a una pausa así de cortita. Y cuando volvamos hay mucho más de Osvaldo Giordano, ministro de Finanzas de la provincia de Córdoba.